El artículo 1 de la Constitución establece la obligación del Estado de asegurar a los habitantes de la República el goce de la salud, y en el mismo orden, en el artículo 65, establece que la salud constituye un bien público, y el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. Quizás en primer lugar decir que los medicamentos son considerados bienes esenciales que deben ser accesibles, seguros y de calidad, y deben estar disponibles a la población salvadoreña. Sin embargo, la realidad en El Salvador es muy distinta, ya que nos encontramos con un grave problema en cuanto a precios excesivos, publicidad engañosa, dudas en cuanto a las condiciones de calidad de los productos ofertados y el incumplimiento de normativas y reglamentos establecidos. Nuestro país es marquero, llamémosle. Entonces, al haber poco uso de medicamentos genéricos, esto inclusive te lleva a precios de marca más altos y también la gente gasta más porque, aunque existen genéricos y también medicamentos de marca, el genérico siendo más económico y el medicamento de marca más caro, la gente gasta más porque conocen menos los genéricos. Hay una ausencia de una normativa, entonces por lo tanto las empresas farmacéuticas están haciendo su agosto con la comercialización de medicamentos. El tratar de regular, te diría, bueno, entonces tratemos de regular las hamburguesas, el precio de hamburguesas o el precio de las pupusas, es decir, se convierte en algo que de nunca terminar. Y el control de precios en medicinas no funciona en un país como el nuestro. Brasil, Argentina, Colombia y Chile, que tienen mejores precios que nosotros, mucho mejores que nosotros, no regulan precios. Cuando se va profundizando en el tema de análisis de los precios, se va viendo que después de pasar del precio más caro del mundo, no son los más caros del mundo, no son los más caros de Centroamérica y están en un segundo lugar en el tema de precios. Siento que hay un análisis que está relativamente corto porque se analizan únicamente, si no me equivoco, 11 o 12 productos. 2 años después de aparecer el estudio de la UES, Disponibilidad y Precios de Medicamentos Esenciales en El Salvador, en el que se señalaba que tenemos los precios más altos de la región, la Defensoría del Consumidor presenta un nuevo estudio en el que se visualiza el mismo escenario, sin mayores cambios. Los actores señalados por el encarecimiento de los medicamentos siguen favorecidos por la mejor ley, la que no existe. Lo bueno de los estudios es que sacan a luz un tema que todos sabemos que es cierto, ¿verdad? Es decir, nadie duda de que la medicina aquí es cara. Aquí hay una realidad concreta, la realidad se llama precios altos de medicamentos, falta de, sacrificio del bolsillo de la población pagando por esos altos precios, ausencia de una verdadera política de medicamentos y obviamente ausencia de una mayor responsabilidad empresarial que ayude a que funcione el mercado de los medicamentos. Más allá de la triste realidad del poco acceso a medicamentos en el país, existen otras razones que pervirtieron el derecho a la salud pública y que llevaron a la corrupción en la comercialización de los medicamentos para no violentar el tan alabado libre mercado. Yo creo que en realidad mucho del manejo de los medicamentos y las intervenciones en los sistemas públicos y privados de salud cambió con el advenimiento del neoliberalismo. Todo el proceso neoliberal llevó a un deterioro de los sistemas públicos de salud, porque el afán era aprovechar esos espacios que antes no habían estado bajo la racionalidad de economicista. La medicina se convertía en una mercancía más.
Según el representante del Departamento de Salud Pública de la UCA, los programas de ajuste estructural, que fueron las primeras estrategias que implementó el neoliberalismo de los gobiernos de Arena, redujeron los presupuestos públicos de salud, de educación, de previsión social, que eran campos de caza aún fuera de la lógica mercantilista y que aún así se consideraban bienes públicos por los que velaba el Estado. El punto principal es que la industria farmacéutica nacional es la solución a los precios baratos en medicamentos. No regalados, pero precios competitivos. ¿Y por qué la industria nacional es la solución? Porque actualmente la industria nacional únicamente tiene una participación del 13% del mercado. Eso quiere decir de que el 87% del mercado son medicamentos importados. ¿Y qué pasa con los medicamentos importados? Los medicamentos importados son de las empresas transnacionales, las cuales tienen un monopolio de patentes y las cuales han tenido una política de precios altos desde que salió el medicamento al mercado. Las reformas de salud neoliberal propusieron la prescripción de medicamentos innovadores, que son más caros, y descuidaron intencionalmente la salud preventiva, así como también la desatención de males típicos de países subdesarrollados, como las enfermedades no infecciosas, las enfermedades mentales y las lesiones debidas a la violencia, lo que obligó a buscar dichas atenciones en el sector privado ávido de lucro y negocio. Mientras los médicos se mueren defendiendo la calidad y la seguridad de los productos, la gente no tiene otro remedio que curarse con raíces, con cáscaras y con hojas de árboles. La gente, el pueblo común, sencillo, que no tiene ingresos económicos para comprar los medicamentos innovadores, que ni siquiera tienen la posibilidad de ir a pagar la consulta donde un especialista. Y como la mayor parte de sistemas parten de medicamentos por prescripción, entonces resulta que el médico tiene un poder particular en todo este juego. La información, cuando te receta un médico, típicamente reside en él, en el médico. El que conoce de medicinas y conoce de enfermedades es el médico. Entonces tú vas a comprar lo que el médico te dice. ¿Qué pasa aquí en El Salvador? En El Salvador debería existir una ley clara donde se le diga al médico que tiene que prescribir dos opciones. Si el médico se siente cómodo recetando el internacional, que recete el internacional, pero que también le dé una opción al paciente para que le pueda recetar una opción genérica nacional, tanto un genérico de marca como un genérico. Fíjese de que lo que hemos analizado es el tema de prácticas no éticas. Y en las prácticas no éticas están los famosos vales. Los famosos vales que dan a algunos médicos a sus pacientes para que lleguen a las farmacias y presenten ese vale y supuestamente hay descuentos. Hay descuentos y esto con la finalidad de que el consumidor y consumidora compre ese tipo de medicamento y no otro. Ahora, ¿por qué lo dirige a un medicamento en particular? Puede ser que el que tenga confianza él, puede ser que el que él conozca, o puede ser porque es el que más prebenda le da, ¿verdad? Eso no te lo puedo yo asegurar, porque hay médicos que son muy éticos, pero no todos lo son. Esos abusos que van en contra de la salud y del bolsillo de los salvadoreños no se han podido evitar porque, es decir, aquí en esto lo que yo más cuestiono es la ética de los médicos.
los médicos y especialmente los especialistas del colegio médico y de todas las gremiales de médicos son cómplices de que los salvadoreños compremos medicina cara e innovadora, porque ellos trabajan para los laboratorios, la mayoría de ellos trabajan para los laboratorios extranjeros. Es decir, estos laboratorios extranjeros les dan viajes, les regalan medicamentos, les dan obsequios, les dan una serie de prebendas, les dan descuentos, les dan un montón de cosas. Y entonces ellos, como abanderados de la defensa de la salud, que históricamente o principalmente en los últimos 10 años han hecho, pues se vuelven una opinión importante en este tema y al final también se han convertido en un obstáculo. Datos recabados por el Dr. Selva Suter señalan que en 2007 Latinoamérica gastó en salud $42.4 billones y las compañías farmacéuticas gastaron ese mismo año $19.000 millones en regalos y otros tipos de favores para el gremio médico. Ese es un poder de corrupción, digámosle abiertamente, tremendo. Y estos gastan 19.000 millones, 45% de lo que gasta toda Latinoamérica en dar prebenda, regalos y todo a quienes tienen el poder de recetar. Al entrar en el modelo de tratados de libre comercio, nuestro país otorgó más beneficios en el tema de propiedad intelectual a las empresas transnacionales. La propiedad intelectual fue la moneda de cambio, donde nuestro país no ganó absolutamente nada en el sector farmacéutico. Es más, perdió, porque se le está dando a las empresas transnacionales un mayor monopolio de los productos que son registrados aquí en el país. ¿Qué es lo que hace cara a las cosas? Los monopolios. Cuando no hay competencia de un producto, obviamente los precios de ese producto van a ser los más caros. La otra práctica que también hemos encontrado es que hay médicos y médicas que también están vendiendo sus productos, sus muestras médicas. Esto también nos parece que es una práctica no ética. Son muestras médicas que a ellos se les regala, ¿verdad? Y por lo tanto ellos deben, si lo quieren regalar a su paciente, pues bien, pero no venderlas. Cuando uno llega a la farmacia, le dicen, no tenemos este medicamento, pero tenemos este otro. Entonces tratan de alguna forma de que los consumidores y consumidoras adquieran ese producto, ya que al venderlo, ellos también, la empresa o la farmacia puede adquirir ganancias por otro lado. Retiran la etiqueta de ese medicamento y eso se convierte para ellos en dinero. ¿Quién se queda con una mayor tajada en esta formación de precios? Todavía no estamos listos para responder categóricamente la pregunta. ¿Cómo funciona la industria? La industria tiene un costo de ventas, que donde va incluido el costo de producción, mano de obra, gastos indirectos de fabricación. Sobre eso se pone un precio farmacia y del precio farmacia el margen de la farmacia, que ya sería el precio público. Pero anda por alrededor de ahí, pues un 35%. Ahora, la internacional tiene que pasar por varios intermediarios, ¿verdad? Porque viene de fuera y entra aquí a un distribuidor. El distribuidor es el que tiene
o sea, un margen importante sobre los productos, ¿verdad? O sea, ¿cuánto deberán ser los márgenes de las empresas transnacionales, por ejemplo? Ahí sí, yo lo puedo decir. Bueno, tal vez los márgenes de las empresas transnacionales, obviamente, van a ser unos márgenes exorbitantes, ¿verdad? Sí, hay algunas cosas en nuestro país en las que todos los salvadoreños están de acuerdo, y una de ellas es que la medicina es cara en nuestro país. Esta es la razón por la cual nace Farmacias Económicas, como respuesta a un problema real. Farmacéuticos Equivalentes importó en mayo de 2009 3.000 tratamientos de Fluvyr, genérico para la atención de la influenza AH1N1, valorados en $30.000. Cada tratamiento tiene un precio de costo de $10. Bueno, poniéndolo quizás en términos más reales, ¿qué tanto es el porcentaje que usted considera justo para ganarle a los medicamentos genéricos, por ejemplo? Por ejemplo, depende, porque si el medicamento genérico es muy barato, ¿verdad? Puede que el margen inclusive tenga que ser más alto, para que sea, aún así lo pueda vender barato. Pero depende cuál sea el negocio en el que tú estás, ¿verdad? Pero el momento que tú te pones a regular márgenes, a regular precios, se convierte esto en una merienda de negros. El costo al público del tratamiento en farmacias económicas es de $39.95. Si gastó $30.000 y los vende todos, obtendrá $119.850 en total. Solo de ganancias serán $89.850, 3 veces más de lo que invirtió. No hay una relación ahí que denote que hay un beneficio a la población. ¿Por qué no conformarse con una ganancia de un 10, de un 20% por tratamiento? La información que yo tengo es que el margen queda en el laboratorio. El laboratorio está en Colombia, está en Chile, está en la India, está en Estados Unidos, está en Canadá, está en España, está en otro país. Pero el margen no está ahí. El margen queda en los laboratorios, no es en la droguería. Porque la regla por la que se rigen los productos de marca y también los genéricos cuando tienen su libertad es hasta donde el público pueda pagar. Existen en la Asamblea Legislativa 4 proyectos de ley de acceso a los medicamentos y comercialización de genéricos. Pero su discusión se entrampa porque existen fuertes intereses que se oponen a la regulación de estos productos. Yo creo que ninguna fracción está de acuerdo en que haya un control de precios. Es más, en una reunión sostenida con el en ese entonces candidato y ahora presidente Funes, yo le hice esa pregunta precisamente, que si él estaba de acuerdo en el tema del control de precios. Y él categóricamente me dijo que no estaba de acuerdo en el control de precios. Si se impone un control de precios de los medicamentos, los más perjudicados vamos a ser la industria nacional. ¿Por qué? Porque los que vamos a estar siempre vigilados y con una auditoría o mediante otros mecanismos de control de precios, vamos a ser nosotros. Cuando nosotros somos la solución, no somos el problema. Yo diría de que el caso no ha avanzado y no se ha resuelto porque pues este es un tema que está entrampado por varios ingredientes. Por un ingrediente obviamente económico comercial, por un ingrediente político ideológico y yo diría que también por un ingrediente de tipo donde juegan aspectos hasta gremiales. Hay un montón de sectores. Los industriales salvadoreños de la industria química, farmacéutica, pues son actores importantes en este tema. Y a mí no me cabe la menor duda que el país tiene un sector industrial químico farmacéutico muy grande, muy poderoso y muy fuerte. Gente que genera empleo, gente que exporta productos. El sector es poderoso porque tiene la opción para que la gente compre más barato. El poder que nos da o el poder que pueda tener cualquiera para apoyar o no una iniciativa de ley, creo que no radica en
ninguna componenda o ninguna cosa que venga a distorsionar lo que el mercado ya está pidiendo. El mercado está pidiendo que haya una mayor participación de la industria nacional. El problema es que el Ejecutivo tiene mucho que ver en este tema. Y en la medida que el Ejecutivo no diga en realidad qué es lo que quiere, los diputados no van a salir de una discusión política ideológica. El problema de los medicamentos tiene 3 asuntos importantes que valorar y que resolverse, y que son los compromisos del nuevo gobierno que tenemos hoy. Que es, primero, hay que resolver el problema del desabastecimiento en el sector público. Segundo, hay que resolver el problema de los altos precios de los medicamentos. Y tercero, hay que resolver el problema de la mala calidad de algunos de ellos. ¿Cómo se favorece el acceso a los medicamentos? Vía promoción de medicamentos genéricos de calidad, vía mayor educación a la ciudadanía, vía de flexibilización en lo que se pueda de los derechos de patentes, porque la salud pública es primero que el derecho comercial, y además vía mayor responsabilidad empresarial.